Sin Dios no somos nada, sin Cristo no somos nada, hermanos. Pero con Cristo somos más que vencedores. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero, dice la palabra. Porque Él entregó su vida por nosotros. Amén. Voy a invitarles, hermanos, que pongamos este tiempo en oración, que pongamos este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios hablando a nuestras vidas a través de su palabra y que al salir cada uno de nosotros por esa puerta podamos darnos cuenta si Dios ha hablado o no ha hablado a nuestras vidas en este día por su palabra, hermano. Que sea por su palabra. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra fragilidad, Señor. Reconociendo, Señor, nuestra vulnerabilidad, Señor. Reconociendo que fallamos, que erramos, Señor. Y que lo único que es limpio, que es infalible, que no se contradice, Señor. Lo único, Padre, que tiene poder, Señor, para cambiar toda nuestra manera de vivir, Señor, es tu palabra, Señor, que nos limpia, que nos santifica, que es santa, que hace sabio al sencillo, Señor. La ley de Jehová es perfecta, dice tu palabra, Señor. Es más dulce que la miel y la miel que destila el panal. En ella, además, tu siervo es amonestado, Señor. Y en guardar tus mandamientos, Señor, hay grande galardón, dice tu palabra. Señor, venimos a ti, Señor, reconociendo, Dios amado, tu grandeza, que tu palabra, Señor, siempre hará todo aquello por lo cual tú la has enviado, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas cada vida, Señor, en este día, que al abrir las Escrituras, Señor, podamos encontrar a Cristo en ellas, Señor. Que podamos ver la gloria de Dios, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que podamos ver la miseria de nuestro pecado, Señor. Que podamos aborrecer todo aquello que tú aborreces, Señor, y amar todo aquello que tú amas, Señor, mientras abrimos las Escrituras. Que el poder de tu Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra a nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos ponerla por obra, Señor, en nuestro diario caminar, Señor. La necesidad, Señor, que tú conoces cuál es la que tenemos, Señor, que sea suplida hoy, Señor, como ese alimento espiritual que nos da tu palabra, Señor. A cada uno de nosotros pongo mi vida en tus manos, Señor, para que me uses, Señor, como un instrumento nada más, Señor. Que sea tuya la gloria y toda la honra, Señor, solamente para ti. En el nombre de Jesús es mi oración. Amén. Y amén, gloria a Dios. Queridos hermanos, quiero que introducir el sermón o a este mensaje de hoy y que por un momento nosotros imaginemos esta escena. Imaginémonos que un hombre está entrando a una iglesia y que ese hombre, hermanos, tiene una necesidad muy grande. La necesidad de él es que él necesita escuchar la palabra de Dios. Su vida está pasando por una situación muy difícil. Él está pasando una crisis en su matrimonio. Ese hombre, hermanos, además de eso, su matrimonio está al borde del divorcio. Su hijo se ha apartado del Señor. Él, hermanos, está siendo atormentado por las deudas que agobia en su vida, hermanos, y todo esto lo está consumiendo y el corazón de él está lleno totalmente de miedo, está lleno de preguntas, hermanos. Y lo único que él quiere escuchar, hermanos, es la voz de su Dios. Lo único que quiere escuchar cuando vaya a esa iglesia es que Dios hable a su vida y hable a su corazón. Pero bajo esa necesidad que él lleva, hermano, de repente el predicador se levanta y él habla, qué sé yo, sobre la necesidad que lleva a la iglesia, hermanos. Y de repente la persona le dice, ¿sabes qué? Dios me está mostrando algo en este momento, le dice. Dios me está mostrando que de aquí a los próximos 7 días tú vas a recibir una bendición, le dice. De repente ese hombre nuevamente le dice, ¿sabes qué? Lo único que tú necesitas hacer es declarar que esa enfermedad se va. Eso es lo único que tú necesitas hacer. Lo único que tú necesitas es confesar con tu boca, decretar que la prosperidad del Señor va a venir a tu vida. Recuerden que ese hombre lleva una gran necesidad, hermanos, espiritual, emocional, lleva una gran necesidad. Ese hombre le dicen, mira, lo que tú necesitas es no aceptar eso que viene a tu vida y declarar victoria para ti, declarar la bendición del Señor para tu vida. Ojo con esto, no te olvides de sembrar para la gloria de Dios. Necesitas dar una siembra. Recuerda que todo lo que tú siembras, eso también segarás y Dios nunca se va a quedar con aquello que tú le das al Señor tu Dios. Al terminar el servicio, al terminar el culto, al terminar la sesión de consejería,
yo estoy seguro, hermanos, que ese hombre sale de la iglesia emocionado totalmente, porque él entiende que Dios le ha hablado, hermanos, a través de un hombre. Sí, Dios le ha hablado y él ha escuchado lo que necesita escuchar. ¿Sí o no? Él va necesitado de una palabra del Señor y él va y escucha todo eso, hermanos. Él sale con esperanza, hermanos, él sale convencido de que Dios fue el que le habló, pero pasan los días, pasan las semanas, hermanos, y nada cambia. La enfermedad continúa, la situación difícil sigue, las deudas siguen, el matrimonio, hermano, sigue deteriorándose. Y entonces comienza el hombre a preguntarse a sí mismo y comienza el problema y dice, ¿pero qué fue lo que falló? ¿Será que cuando yo decreté, cuando yo declaré, no lo hice correctamente? Y va a platicar nuevamente con aquella persona y le dice, pero mira, las cosas no han cambiado. ¿Sabe quién es el problema? Pues el problema es tuyo, que no tenías fe. No tuviste fe en el momento de que tú estabas haciendo eso, cuando estabas hablando con el Señor. Y este hombre se regresa a su casa más confundido y él dice, a lo mejor es que Dios ya me desechó, dice. Se acuerda de Saúl y dice, a lo mejor es que Dios ya no me ama, dice ahí. Y lo más triste de esto, hermanos, no fue que este hombre fue engañado, porque evidentemente fue engañado. Lo más triste fue que él nunca escuchó el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. A él nunca le explicaron quién es Cristo, hermanos. ¿Cuáles son las promesas de Cristo en la palabra para cada uno de nosotros? A él nunca le hablaron del arrepentimiento, eso no, porque eso ofende a las personas. El arrepentimiento, el paso número uno, hermanos, para ser aceptados por Dios, es que nosotros vayamos en arrepentimiento y fe, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras maldades y su gracia inmerecida, hermanos, que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. A él nunca le enseñaron, hermanos, la suficiencia de la cruz y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A él nunca le enseñaron, hermanos, lo que fue el verdadero alimento de la palabra de Dios. ¿Sabe qué fue lo que le dieron a él? Promesas humanas. Eso fue lo que le dieron. Promesas de hombres, amados hermanos. Ninguna de esas promesas estuvo basado, hermano, en la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo que a mí se me viene a la mente. La palabra de Dios es lo que yo soñé el día anterior. La palabra de Dios fue una visión que yo tuve, hermanos, en el momento que me comí unos buenos tamales. Esa fue la palabra de Dios. Era Dios quien estaba hablando en ese momento. Hermanos, y este problema, hermanos, yo creo que es el problema más grande y no solamente es que lo creo, hermanos, sino que hay muchos eruditos bíblicos, muchos hombres que han estudiado la palabra de Dios, que están de acuerdo conmigo, o más bien yo estaría de acuerdo con ellos, que en este siglo XXI, hermanos, el problema de la iglesia, hermanos, no es simplemente que existen falsos maestros, hermanos, porque los falsos maestros siempre han existido, lo vamos a ver ahorita en la palabra del Señor. El verdadero problema, hermanos, es que miles de creyentes han perdido el apetito, ojo con esto, con la sana doctrina, ¿sí? Y ellos, hermanos, lo único que necesitan y lo que ellos quieren, hermanos, es que han cambiado el alimento sólido de la palabra del Señor por un alimento que acaricie el ego del hombre. Por un alimento, hermanos, que alimente las emociones. Lo que necesita es que en el momento que el predicador esté explicando, que el momento en que el predicador esté hablando, le dé una dosis de dopamina, que se le paren los pelos y él se siente emocionado y se siente empoderado. Eso es lo que el hombre quiere sentir y quiere escuchar en el momento que viene a la iglesia. No quiere escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Quiere, hermanos, una vida, hermanos, que pueda realizarse y pueda, digamos, recibir eso que él está necesitando en ese momento. Pero nunca, hermanos, una vida de compromiso con Dios. Nunca una vida, hermanos, donde la situación sea nueva en su vida. Un cambio, una transformación. Y miren, hermanos, han pasado casi más de 2000 años en el que se escribió este texto que vamos a leer ahorita. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo, este es un poquito del contexto, desde una prisión en Roma. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos en uno de los últimos viajes del apóstol Pablo, cuando él va encadenado hacia Roma? ¿Se acuerdan ustedes? Él ahí escribió, hermanos, él estaba a punto de morir, ya era un anciano. Y ahí, hermanos, bajo esa situación, bajo extremo peligro, persecución de los de afuera, persecución de los de adentro, de falsos hermanos, como dice él, hermanos, escribe a un joven llamado Timoteo. Yo creo que abran sus Biblias en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4.
Y ahí, hermanos, en ese libro, en esa escritura, él le da lo que yo considero las advertencias más solemnes, hermanos, del Nuevo Testamento. Y quiero que leamos los primeros 5 versículos de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Yo leo, hermanos, como está escrito. Con reverencia, hermanos, y gratitud a la palabra de Dios. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana enseñanza, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice ahí. Como les decía, hermanos, un poquito del trasfondo de esta escritura. Pablo, siendo un anciano encarcelado allá en Roma, hermano, él está preso, está a punto de ser ejecutado, hermanos. Él no está pensando en ese momento en él, no está pensando en él. Él dice: yo he acabado la buena carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual estoy seguro de que Dios ha guardado un depósito para mí en aquel día. Él no está preocupado por él está seguro de lo que Cristo ha hecho en su vida, de lo que Cristo ha comprado en la cruz del Calvario, su salvación. En ese momento, hermanos, él tiene una preocupación, y la preocupación es la iglesia del Señor y la vida del joven Timoteo. Y ahí en ese lugar, hermanos, bajo la situación que pueda estar pasando, su última preocupación, hermano, no es lo que está pasando en la política, en el mundo romano en ese tiempo. Su preocupación, hermano, no es lo que está pasando socialmente, ¿sí?, en el mundo en el que él está viviendo. La preocupación que él tiene, ojo con esto, hermano, es una preocupación doctrinal. Esa es la preocupación que tiene él. La preocupación es doctrinal, pero ¿por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque cuando cae la doctrina, todo lo demás termina cayendo. Y ya les he enseñado por la palabra, hermanos, que la palabra doctrina significa enseñanza. Cuando cae la enseñanza, amados hermanos, todo lo demás cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del fundamento, porque estamos hablando, hermano, sobre lo cual nosotros somos edificados. Efesios capítulo 2, versículo 20, hermanos, dice que nosotros somos edificados sobre un fundamento. ¿Cuál fundamento? El fundamento de apóstoles del Nuevo Testamento y el fundamento de profetas, el Antiguo Testamento. Edificados sobre la palabra de Dios, que tiene un solo hilo conductor, que es Jesucristo. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué enseñaron los profetas? Enseñaron de Cristo. Anunciaron el Mesías que había de venir. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Dieron las enseñanzas que recibieron de Jesucristo. La enseñanza, hermanos, como dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y cada uno mire cómo sobre edifica. Así que aquí nosotros vemos, hermanos, que el apóstol Pablo en el versículo 1 le dice a Timoteo la primera expresión. Ustedes saben, hermanos, que a mí me gusta hablar versículo por versículo y él explicando palabra por palabra. Así que le pido que me tenga un poquito de paciencia ahí. Nos reunamos alrededor de la palabra del Señor, como siempre lo digo, pensando, hermanos, que estamos a los pies del Señor y el Señor está explicándonos, hermanos. El Señor está hablando a nuestras vidas. Lo primero que le dice es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, esta expresión, hermanos, es prácticamente un juramento solemne. Es como el padre que está a punto de morir y allí se encuentra a su hijo en su lecho y está a punto de darle las últimas palabras. Eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo y le dice: te presento delante del Señor, pero es que te suplico delante de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice? El Señor que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Hermano, es que esto de predicar la palabra no es cosa de jugarreta, hermano.
Es que cuando nosotros nos paramos detrás de un púlpito, hermanos, tenemos que estar seguros que lo que nosotros estemos diciendo, hermanos, es Dios quien lo ha hablado. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar, dice la palabra, hermano, tanto a vivos y a muertos, de acuerdo a lo que nosotros enseñemos y prediquemos. En cualquier contexto, en una predicación de púlpito, en un estudio bíblico, en el momento que usted esté compartiendo con un amigo en la tienda, en la esquina, en la estación de gasolina y le quiera compartir el evangelio, todo lo que usted diga, hermanos, que usted entiende que Dios ha dicho, asegúrese que Dios lo haya dicho, hermano. Asegúrese que Dios lo haya dicho. Dice, hermanos, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando dice en su manifestación, dice, y en su reino. ¿Qué? ¿Por qué Pablo dice todo esto? Te encarezco que prediques la palabra, le dice. Esa es la preocupación que tiene el apóstol Pablo. Antes de entregar su vida, hermanos, por el servicio en la obra del Señor. Hermanos, el ministerio se puede resumir en algunas cosas. Y yo mencionaba un poco la introducción, hermanos, porque algunos entienden que predicar la palabra es hablar de lo que han soñado. Algunos entienden que predicar la palabra, hermanos, es predicar las experiencias personales que han tenido. Algunos creen que, por eso les digo, ¿qué es predicar la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios? Algunos creen que predicar la palabra, hermanos, es dar opiniones personales. Algunos creen que predicar la palabra, hermanos, es lo que se siente, lo que están sintiendo en ese momento. Algunos creen que predicar la palabra, hermanos, es contar anécdotas que le han pasado, que cuando yo estaba pequeño esto, que lo otro. Algunos creen que eso es predicar la palabra. Hablar de lo que ellos han visionado, hermanos. Pero el apóstol dice que prediques la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es la única que tiene autoridad divina. La escritura, hermanos, fue inspirada por Dios. Fue soplada. Teonustos, eso es lo que dice el griego, hermanos. Fue soplada por Dios. Es extensiva del ser de Dios. Si Dios habló, hermano, Dios no puede mentir, Dios no puede errar, porque el atributo de Dios, hermano, uno de sus muchos atributos es que Dios es santo, que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Hermanos, el predicador no tiene autoridad propia. Si hay alguna autoridad que Dios le ha delegado al predicador, es por la escritura. Es porque habla la palabra de Dios. Si no habla la palabra de Dios, no hay autoridad. Y como le dijo el Señor a Jeremías allá en el Antiguo Testamento, no tengas temor de esos falsos profetas que cuentan sueños y que cuentan visiones. Han hablado mentira. Jehová no ha hablado. Y todos nosotros sabemos la historia de Jeremías. La autoridad, hermanos, reside en las Escrituras. ¿Cuál es el trabajo del predicador? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Exponer las Escrituras. Exponer las Escrituras. ¿Qué es lo que dice el texto? Y aquí, hermanos, es donde encontramos la enorme diferencia entre muchos púlpitos modernos y el púlpito apostólico, hermanos. El púlpito, como nos enseñaron los apóstoles, como nos enseñó el Señor. Hoy abundan sermones, hermanos, donde la Biblia solamente sirve como una introducción. Como para decir, vamos a usar la Biblia, aunque sea. ¿Sí? Después, 40, 50 minutos de historias, de motivación, de psicología, de experiencia, de sueños, de revelaciones personales. Y la palabra. Queremos oír a Dios, queremos ver qué es lo que dice la palabra. Para ser alimentados, para ver la hermosura de Cristo en la palabra, amados hermanos. Pablo nunca autorizó, hermanos, a Timoteo que predicara otra cosa que no fuera la palabra. Solo la palabra, hermanos. La iglesia no necesita opiniones humanas, hermanos. La iglesia lo que necesita es escuchar la voz de Dios. Que versículo a versículo se puede explicar lo que dice la palabra en su contexto, amados hermanos. ¿Usted sabe qué significa predicar, hermano? ¿Qué significa predicar?
Predicar, hermanos, implica una proclamación de un heraldo del rey. Eso es lo que significa. Alguien que dé el mensaje que el rey ha dado sin quitarle, sin ponerle, sin estar inventando. El mensaje que dio el rey en su decreto eterno, eso es lo que tiene que comunicar el heraldo. Eso es lo que significa predicar la palabra. El heraldo no adapta el mensaje, no lo suaviza. El heraldo, hermanos, no trata de agradar a la comunidad, hermanos, para quedar bien con uno y bien con el otro. No se puede. El apóstol Pablo, ¿sabe qué dice? Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo, hermano. Él simplemente anuncia lo que el rey le ha ordenado y así debe hacer todo predicador, todo evangelista, todo maestro de la palabra, todo pastor. Y entonces cuando usted salga de la puerta, nunca se pregunte, hermanos, si le gustó el sermón del pastor. No se pregunte eso, si le gustó. Pregúntese, hermanos, si la Biblia fue correctamente aplicada a mi vida. Eso pregúntese. Si Dios habló realmente. Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos, hermanos, porque la iglesia moderna, hermanos, si busca entretenimiento, va a encontrar un predicador entretenido. Lo va a hacer reír, lo va a hacer que se carcajee, estoy seguro, pero la iglesia debe buscar un maestro que sea fiel a la palabra, hermanos, que sea fiel a las escrituras, hermanos. Mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 4, hermanos. Él habla ahí en el 2 también. La palabra debe predicarla en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con doctrina, explica la palabra con tranquilidad, da razones de por qué crees lo que crees, argumenta de acuerdo a la palabra del Señor con amor, con reverencia, santificando al Señor en nuestros corazones, como dice el apóstol Pedro. Versículo 3, porque vendrán tiempos, dice hermano. Ojo con esta expresión, cuando no sufrirán la sana doctrina, dice hermano. Sí, hermano. Usted quiere escuchar una predicación, hermanos, que le motive, que le aliente, va a encontrar. Sí, va a encontrar alguien que llene sus expectativas. Pero las congregaciones, hermanos, donde hay exposición bíblica de la palabra de Dios sistemática, no son numerosas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque vendrán días donde la gente, hermanos, no soportará, hermanos, no sufrirá la sana doctrina. Teniendo comezón de oír, hermanos, se amontonarán maestros conforme a los mismos deseos de la gente. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, hermanos. Observe, hermanos, que Dios, hermanos, no está buscando maestros conforme a la voluntad de Dios, está buscando maestros conforme a los deseos de Dios, que hablen la palabra de Dios. Pudiéramos decir nosotros, hermanos, que el consumidor cree el mercado, hablando en una manera, digamos nosotros, comercial. Donde hay una necesidad, ahí se va a crear una fuente, hermanos, para poder suplir esa necesidad, cualquier necesidad que sea. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando una iglesia quiere entretenimiento, hermanos, van a aparecer predicadores entretenidos. Cuando una iglesia quiere prosperidad, hermanos, van a haber vendedores de la prosperidad. Cuando una iglesia quiere emociones, hermanos, van a haber especialistas que le van a tocar ahí donde la gente quiere que le toquen. Ahí, hermanos. Claro que sí. Cuando la gente quiere, hermanos, tener experiencias místicas, hermanos, van a aparecer supuestos profetas. Siempre lo existieron, siempre van a haber. Entonces el problema, hermanos, comienza en el corazón. ¿Qué deseos alimentan a muchos falsos maestros el día de hoy? No necesariamente enseñan herejías abiertas, hermanos, desde el primer día, no. Ellos generalmente comienzan alimentando deseos legítimos, hermanos, sin caer en extremos antibíblicos. ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere salir adelante? ¿Quién no quiere sacar adelante a sus hijos? Pues sí, ese es un deseo legítimo, hermanos. Pues ¿sabes qué? Dios quiere que seas rico. Sí. ¿Quién está enfermo hoy en día? ¿Quién no sufre de dolencias? ¿Quién no sufre de enfermedades? Dios te quiere sanar.
¿Cuántos no queremos dirección de parte del Señor, hermano? ¿Cuántos no queremos que Dios nos hable y nos diga exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, servir a Dios con alegría, hermanos. Pues ¿sabe qué? Dios tiene una palabra exclusiva para ti. Va a aparecer uno que le va a decir eso. Que Dios le ha revelado y tiene una palabra exclusiva para usted, hermano. ¿Usted quiere tener éxito en su vida? En su trabajo, en su carrera profesional, en sus estudios. ¿Usted quiere tener éxito si quiere hacer una carrera en el deporte? Es muy fácil. Esto es nueva era, hermano. Declárelo. Declárelo. Y crea que Dios lo va a hacer. Es una fórmula más o menos. ¿Usted quiere vencer? Aquí le va la otra. Decrételo. Decrételo. Es muy fácil, hermano. Todo el mensaje gira, no alrededor de la gloria de Dios y de la obra de Cristo. Todo el mensaje gira alrededor del hombre. Dios es como una maquinita tragamoneda que usted le tira y de repente en cualquier momento se saca el premio mayor. Ya el evangelio deja de responder. ¿Cómo puede un pecador reconciliarse con Dios? Y ahí comienza a responder más bien, ¿cómo puedo alcanzar mi sueño? ¿Me están siguiendo, hermanos? Ese ya no es el evangelio que predicaron los apóstoles. Ese no es el evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Lea todos los evangelios. Lea todas las cartas del Nuevo Testamento. Lo reto, como dice alguien ahí, que usted encuentre esta enseñanza en la palabra del Señor. Eso, hermanos, es un evangelio que está separado de Dios. Pablo diría un evangelio anatema. Anatema separado de Cristo, hermanos. Yo estoy seguro, hermanos, que en muchos de estos lugares hay creyentes sinceros que aman a Dios. Hay creyentes honestos, hermanos, que quieren servir a Dios con todo su corazón, que quieren servir a Dios con sinceridad, hermanos, pero sí existen corrientes, hermanos, que promueven ideas sin ningún respaldo bíblico. Declara tu milagro. ¿Cuándo el Señor Jesucristo enseñó eso, hermano? Ahí ustedes que tienen internet, busquen en Google. ¿Cuándo el Señor y los apóstoles enseñaron que nosotros tenemos que declarar un milagro? ¿Sabe qué nos enseñó el Señor? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eso fue lo que nos enseñó el Señor. Y cuando nosotros venimos, hermano, a Cristo y estamos recién nacidos espiritualmente, ¿sabe qué es lo primero que nosotros tenemos que aprender? El Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro es como el Señor nos enseña poquito a poquito, pasito a pasito, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en el Padre Nuestro el Señor nos enseña, en esa oración que es un modelo, hágase tu voluntad, no mi voluntad, hágase tu voluntad, así como en el cielo, que se haga también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y sigue esa enseñanza, ¿verdad? Eso es, hermano, una enseñanza básica para todo creyente. Eso nosotros deberíamos de conocerlo, hermanos, pero al dedillo, como decimos nosotros. Decretar bendiciones. En toda la escritura, hermano, en toda la Biblia, la palabra decretar, ¿sabe quién es el único que tiene la función de decretar? Dios es el único que tiene la función de decretar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sabe qué dice la palabra? Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. La escritura dice en el libro de Hebreos, hermanos, que el sol, la tierra, el mar, el firmamento, todo se sostiene por el poder de su palabra, dice, hermano. Porque Dios lo habló. El sol está ahí donde está. Porque Dios fue el que dijo, sea la luz. La luna está donde está. La tierra está donde está. Se separó las aguas de la tierra porque Dios lo decretó, amados hermanos. Si nosotros tenemos algún poder, es porque hablamos la palabra de Dios nada más. Pero no lo que a mí se me ocurra, amados hermanos, sino lo que Él ha revelado. Nosotros oramos, hermanos. Y el que decreta es Dios, no somos nosotros los que decretamos. Dios es el que decreta. Y luego aquella famosa expresión que les mencioné por ahí, tengo una palabra de Dios para tu vida, tengo una palabra de Dios para ti. En el Nuevo Testamento, hermano, toda la revelación de Dios
Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Cada palabra, cada texto, cada perícopa, cada, hermanos, porción de la Escritura, de Génesis y Apocalipsis, fue inspirada por Dios. Y por eso nosotros estudiamos palabra por palabra, expresión por expresión, porque ninguna de esas palabras, hermanos, está de más ahí. Ustedes saben muy bien, hermanos, que una de las cosas que ha caracterizado este ministerio, hermanos, es de que nosotros estudiamos libros completos de la Biblia, versículo a versículo, palabra por palabra. Porque muchas veces, hermanos, se toma una porción de la Escritura, pero aquí hay otra que casi no me gusta, que casi no le entiendo, que está muy difícil de comprender. La dejamos por ahí a un lado y vamos a predicar algo que sea más fácil. No, tomamos toda la palabra. Estamos estudiando Gálatas, desde el versículo 1 hasta que termina el capítulo 6, toda la palabra en su contexto. Que sea Dios hablando al pueblo, alimentando al pueblo, amados hermanos, comprendiendo la enseñanza, la doctrina bíblica de la palabra del Señor. Así que en esa inspiración del Señor, nosotros creemos, hermanos, que la revelación es progresiva. Dios fue revelando su plan de salvación desde Génesis poco a poco, paso a paso. Aquel conocimiento que tenía Adán de Dios no era el mismo conocimiento que tenía Noé, que tenía Abraham, que tenía David. El conocimiento que tenían los apóstoles era un conocimiento mayor, hermanos, al que tuvo Adán allá en el Edén. Y cuando se termina la culminación de toda la revelación del Señor, hermanos, nosotros tenemos los 66 libros de la palabra del Señor, el canon de la Escritura cerrada. Y la revelación, ¿sabe a quién apunta, hermano? Apunta a Cristo. En el libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres, allá atrás por los profetas, en estos días, Dios habla solo de una manera, hermano. Ha hablado por el Hijo, dice, quien constituyó como heredero de todas las cosas. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Abra la palabra. Abramos la palabra. Toda impresión, todo consejo, exhortación, hermanos, debe someterse a la autoridad de las Escrituras. Tratar de colocar, hermanos, nuestras opiniones a la par de la autoridad de las Escrituras es un grave error. Alguien que afirme hablar, hermanos, con autoridad divina, debe de cuidar minuciosamente que lo que esté diciendo esté conforme a la palabra de Dios, esté conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué más si hablamos del Evangelio de la prosperidad? Siembra y cosecha. Oramos por tu milagro. Jesús prometió, hermanos, una sola cosa. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás, no es digno de mí. Eso fue lo que enseñó el Señor. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz. Va a haber persecución, va a haber tribulación, hermanos. La vida nunca estará lejos del sufrimiento, habrá persecución. Ninguno de los apóstoles, hermanos, tuvo una vida color de rosa. Todos padecieron por el nombre de Jesucristo. Y hoy la gente quiere una vida sin compromiso, una vida, hermanos, sin tribulaciones. Muchos hermanos tienen temor de venir al Señor porque la vida es más difícil. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes, hermanos, arrebatan el reino de los cielos. Preguntémosle a Pablo cómo terminó, hermanos. El que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Pablo terminó preso y de acuerdo a la tradición, hermanos, se cree que Pablo fue decapitado. Así terminó la vida del gran maestro de los gentiles, que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para predicar ese evangelio, dice él. Preguntémosle a Pedro. Se cree que Pedro murió crucificado cabeza abajo, hermanos. Los apóstoles sufrieron persecución. Ninguno, hermanos, predicó la fe como una garantía de riqueza. Eso es otro evangelio. ¿Cómo podemos librarnos nosotros de este engaño, hermano? Tocamos la situación difícil, pero ahora viene el remedio, ahora viene la medicina que da el Señor a su pueblo.
Y eso se encuentra, hermanos, en el versículo 5. Dice que esos maestros en el 4 apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas, dice, hermano. La gente le encanta, hermano, escuchar las fábulas. Entretenerse. El mensaje, aburrido, muy desafiante. Mire lo que dice el versículo 5. Pero tú, dice ahí. ¿Cómo responde ese versículo? Mientras otros tratan de buscar novedades, pero tú. Mientras otros quieren seguir las modas, hermanos, la corriente de este mundo, pero tú, dice la palabra. Mientras otros quieren que se le llenen las emociones, hermanos, pero tú permaneces fiel. Pero tú, sé sobrio, dice. Ustedes saben lo que es una persona sobria. Una persona, hermanos, que está segura, una persona que está consciente totalmente de quién es el Señor, lo que el Señor ha hecho en su vida, una persona que no está bajo ningún efecto de ninguna sustancia, una persona que está en sus cabales, en sus 5 sentidos, como decimos nosotros. Pero tú, sé sobrio en algunas cosas, en todo. Soporta las aflicciones. Esa es la madurez espiritual que nosotros estamos queriendo, hermanos, en la iglesia. Esa es la madurez espiritual que nosotros queremos, hermanos, en nuestra vida espiritual. Hermanos, la protección contra las falsas enseñanzas, la protección contra las falsas doctrinas, no es tratar de conocer cada falsa doctrina. Usted lo único que necesita conocer, hermano, es profundamente la verdad eterna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo que usted va a conocer. Usted conoce a los jóvenes y a las jovencitas que trabajan en los bancos, ¿sí? En los cajeros, ahí en los bancos. Ellos, hermanos, antes de poder realizar sus funciones, pasan por diferentes cursos. Y a ellos les enseñan los billetes originales, las características, las líneas, los colores, la rugosidad que tienen que tener los billetes. Ellos los conocen a la perfección. Y en el momento que un billete falso llega, hermanos, a las manos de ellos o de ellas, ellos, hermanos, solamente necesitan que una de esas cosas falte para decir, aquí hay gato encerrado. Ellos no necesitan estudiar todito los billetes falsos del mundo, hermano. Ellos lo único que necesitan es conocer el billete original, el billete verdadero. Y eso mismo pasa para nosotros. Usted y yo tenemos la obligación como hijos de Dios de conocer las doctrinas básicas y fundamentales de la palabra de Dios. Y en el momento que venga alguien enseñándole algo que esté fuera de esa doctrina, usted dice, así como dice el hermano, aquí algo anda mal. Y toda cosa, hermanos, que usted le tengan que enseñar y usted vaya a recibir, sea por medio de la música. Nosotros debemos de cantar, hermanos, la palabra de Dios. Nosotros no le cantamos al hombre. Muchas de las canciones que se dan hoy, hermanos, es al hombre que se le canta. No es a Dios. Yo lo invito a que le ponga atención a los cantos que usted ha estado escuchando últimamente en esta semana y se va a dar cuenta que el mensaje muchas veces no está centrado en Cristo, en Dios, en la gloria de Dios, está centrado en el hombre. A eso se le conoce, como John MacArthur lo mencionó en una ocasión, un mensaje antropocéntrico, un mensaje centrado en el hombre, no en la gloria de Dios. Eso pasa, hermanos, con el creyente también. El creyente debe de conocer las Escrituras y a través del estudio de la palabra del Señor, el creyente va desarrollando el discernimiento espiritual, hermano. El discernimiento espiritual no es un presentimiento que nosotros tenemos. Siento que aquí hay algo raro, siento que aquí hay algo feo. No, el discernimiento espiritual es conocer las Escrituras y saber discriminar entre la verdad y la casi verdad. Eso decía Charles Spurgeon. Ese es el discernimiento espiritual, en conocer la verdad y lo que casi es verdad. ¿Cómo nosotros formamos ese discernimiento, hermanos? Mediante la exposición, mediante la predicación expositiva y fiel de la palabra de Dios, a través del discipulado constante, hermanos, de la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos estudio bíblico los viernes, hermanos, para que conozcamos la palabra del Señor, para alimentarnos de la palabra del Señor.
Los días martes, hermano, tenemos un estudio bíblico en línea para que usted pueda conectarse en su teléfono a las 7:30 y ahí pueda estar pendiente, hermano, de la palabra del Señor, leyendo la Biblia en todo en su contexto cultural, en su contexto político, en el contexto geográfico, conociendo la Escritura, ¿verdad? Orando con sabiduría, hermanos, viviendo en la iglesia, hermanos, donde haya rendición de cuentas también, hermanos, y corrección de la palabra del Señor. En la iglesia debe haber rendición de cuentas, hermano. ¿Sabía eso usted? ¿Y qué es la rendición de cuentas? Rendir cuentas, hermano, significa que ningún creyente vive su vida cristiana de manera completamente independiente. Nosotros no creemos, hermanos, en los cristianos ermitaños, aquellos que viven allá solitos en una caverna, que no tienen contacto con ningún creyente, que no tienen contacto con el mundo, son monjas o son monjes. No, hermanos. Dios nos ha colocado en una iglesia local donde todos nosotros somos conocidos. ¿Sí? Donde todos nosotros nos exhortamos unos con otros, nos animamos unos a otros. Cuando es necesario, hermanos, nos corregimos unos a otros, hermanos, por los pastores, por los maestros, por los líderes, por los ancianos de la iglesia. Eso no significa, hermanos, que la iglesia coloque cada aspecto de la vida personal de un creyente, no, que tenga que controlar cada cosa que va a hacer. El pastor pastor, ¿qué color voy a pintar mi casa en este verano? Pastor, ¿qué carro tengo que comprarme? No, no estamos hablando de nada de esas cosas. No, hermanos. Estamos hablando, hermanos, que nosotros tenemos líderes, hermanos, que Dios ha puesto. Hay muchos textos de la palabra del Señor. Significa que por amor existe una responsabilidad mutua entre unos y otros de ayudarnos a perseverar en la fe, a crecer en la santidad que Dios, hermanos, nos manda a nosotros a crecer. Si ustedes ven Hebreos 13:17, la palabra de Dios dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de rendir cuentas. Esa es rendición de cuentas, hermanos. ¿Sí? Los pastores darán cuenta de Dios por el cuidado espiritual, hermanos, por la congregación. La congregación debe recibir ese cuidado espiritual con humildad también. En Hebreos 3:13, hermanos, la palabra de Dios dice: antes exhortándonos unos a otros cada día, dice, ninguno de vosotros se endurezca, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, dice, hermano. Eso es rendición de cuentas, hermanos. Aquí nosotros vemos, hermanos, que esa rendición de cuentas no solamente es entre el pastor y los miembros, sino también el cuidado entre creyentes. Eso es rendición de cuentas. Un ejemplo. Hay un hermano, hay una hermana que deja de congregarse durante meses en la iglesia. Y en lugar de decir de nosotros, bueno, pero esta hermana tiene ya, ¿cuántos años tiene de estarse congregando con nosotros? Ese ya es su problema. La iglesia, hermanos, debe de buscarlo, de visitarlo, de orar por él, de animarle a que regrese, hermanos. Eso es rendición de cuentas, amados hermanos. Pertenecemos a una comunidad donde todos nos hemos puesto de acuerdo para servir al Señor. Y quiero culminar, hermanos, este sermón con este último versículo que dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando el Señor Jesucristo cerró aquel famoso sermón del monte, ¿se acuerdan ustedes? El que estamos estudiando los martes, el sermón del monte, las bienaventuranzas, que se extiende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Todo ese sermón que el Señor predicó en esa lomita. El Señor, hermanos, habló de dos hombres que escucharon la misma enseñanza del Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Dos hombres. Quiero que vayamos ahí al capítulo 7 y con esto vamos a terminar de Mateo. En el versículo 24. Ahí en el versículo 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
descendió lluvia y vinieron vientos y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Allí al terminar ese sermón, hermanos, el Señor hace la diferencia, hermanos. No fue que uno oyó y el otro no oyó, los dos oyeron, sino que uno edificó sobre la roca y el otro edificó sobre la arena. Y la iglesia del Señor hoy enfrenta la misma decisión. Puede construir sobre las emociones, puede construir sobre las experiencias personales, puede construir, hermanos, sobre la personalidad carismática de muchos predicadores. Puede construir, hermanos, sobre las promesas atractivas, hermanos. Nosotros somos egoístas por naturaleza, ya lo hemos visto en la palabra del Señor. Siempre nosotros queremos nuestro bien, nuestro beneficio, siempre nosotros vamos a priorizar lo mejor para nosotros. Eso revela las intenciones de nuestro corazón, siempre, hermanos. Por eso el profeta Isaías decía, hermano, que nuestra justicia, lo mejor que nosotros vamos a hacer delante del Señor es como trapos de inmundicia. Porque hasta nuestros mejores deseos, hermanos, lo mejor que nosotros queremos hacer para Dios, muchas veces está revestido de egoísmo. Muchas veces está revestido de que nosotros nos reconozcan de que somos mejores que aquellos otros hermanos. Y en eso está el pecado también. ¿Sí? Entonces, hermanos, se puede edificar sobre todas estas cosas, pero también puede edificar sobre la roca firme de la palabra del Señor. Y el llamado que el apóstol Pablo hizo, hermano, hace más de 2000 años, sigue vigente hoy. Hermanos amados, hermanas, que predique la palabra. El llamado, hermanos, a la iglesia sigue siendo el mismo también. Amemos la sana doctrina. Anhelemos la sana doctrina. Exijámosle al predicador, al pastor que predique la sana doctrina. Amén o no amén, dice una hermana por ahí. Amén. Una congregación, hermanos, que se alimenta por las escrituras va a ser mucho menos vulnerable de todas esas promesas vacías de los hombres, hermanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Siempre que hayan manipulaciones espirituales, hermanos, cualquier enseñanza que se aleje del centro que debe ser Cristo y el Evangelio, hermano, usted debe estar atento con su discernimiento espiritual en la palabra para no ser engañado, hermanos. Vamos al Padre en oración. Señor, venimos ante ti agradecidos, Señor, porque sabemos, Señor, que no somos vulnerables, Señor, del peligro de corrientes extrañas, Señor, que se mueven en las iglesias, Señor. Solo queremos ser fieles a tu palabra, Señor. Ayúdanos a dejarnos enseñar y a ser humildes por tu palabra, Señor. A no dejarnos llevar por las palabras, Señor, elocuentes, Señor, y bien expresadas por los hombres, Señor. Ayúdanos a conocer tu palabra, Señor. Aferrarnos a ello para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, Señor, así como tú pusiste esa ilustración, Señor, vengan los ríos, golpee el viento con ímpetu, Señor. La casa no se caiga, Señor, porque no está edificada sobre las opiniones de los hombres, Señor, sino sobre las santas enseñanzas, sobre la santa doctrina, sobre el santo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles hasta el final, Señor. A ser guardados, como dice el apóstol Pablo, por el poder de Dios. Ayúdanos, Señor, en nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, en nuestras tribulaciones, Señor.
Que todas estas cosas, Señor, sean una prueba, Señor, que aumente nuestra fe, Señor. Que pueda, oh Dios mío, nuestra fe, como dice, ser probada, Señor. Aunque como por fuego, Señor. Semejante al oro, Señor, podamos, Señor, ser hallado en alabanza y gloria delante de ti, Señor. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en cada una de nuestras vidas, Señor. Aquellos hermanos que escuchan, Señor, a través de las diferentes redes sociales de la iglesia, Señor, que puedan atesorar, Señor, todo aquello que tú has hablado en tu palabra, Señor. Que puedan desechar, Señor, todo aquello que sea opiniones de los hombres, Señor. Y que tu palabra, Señor, pueda dar un fruto, Señor, apacible de santificación, de justicia, Señor, de rectitud moral, espiritual, delante de ti, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, el transcurso de esta semana. Oramos por los cumpleañeros del mes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.